Hola, muy bienvenido al podcast de Revitaliza tu Vida. Estamos muy contentos de tenerte aquí otra vez porque vamos a hablar de cosas que verdaderamente nos afectan a todos. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar de la calidad de aire que respiramos. Justo hace unos días hubo una contingencia tremenda en la Ciudad de México y definitivamente nos hizo comprometernos más a explicar cómo funciona el aire que respiramos, qué necesitamos saber para mejorar la calidad del aire y cómo saber cómo afecta a la ciudad y cuáles son las acciones que como personas podemos tomar para mejorar el aire de nuestra vida y de nuestras ciudades y en general el aire que respiramos. Y bueno, como todos ustedes saben, este es un problema que lleva muchísimos años, desde la Revolución Industrial. Bueno, pues no se sabía qué tanto nos afectaba el aire y de pronto empezamos a ver que pues había muchísima combustión, las lámparas y toda la iluminación de las ciudades era en realidad por velas y por muchísimas cosas, todas las combustiones y los humos que sacaban los nuevos aparatos y las nuevas máquinas que estábamos haciendo, pues era bastante malo para nuestra salud y empezamos a descubrir que definitivamente la calidad de aire que respiramos nos afecta. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, pues la mayor parte de las personas hemos migrado a vivir en ciudades. Se espera que para el 2050 el 80% de la población mundial viva en ciudades, lo cual quiere decir que estamos en pequeños espacios o pequeñas superficies y hay mucha gente. Y cuando hay mucha gente, pues hay muchos carros, hay mucha combustión, hay muchísimas más cosas que contaminan nuestro aire. La Ciudad de México es algo de lo que quiero hablar el día de hoy porque es un buen ejemplo de cómo cuando hay políticas públicas, cuando no hay políticas públicas, cuando la gente está teniendo una forma de vida y cuando la gente tiene otra forma de vida, todo eso va a incidir y va a influir en nuestra calidad de aire. Y bueno, en este podcast queremos explicar claramente cuáles son todas estas cosas que han ido cambiando de la manera en que vivimos, de cómo nos afecta el aire, todas las nuevas investigaciones que se están haciendo para mejorar la calidad del aire en las ciudades y lo que nosotros podemos hacer adentro de nuestras casas y, por supuesto, en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Bienvenido a Revitaliza tu Vida. Queremos explicarte por qué es importante que sepamos y entendamos cómo funciona el aire y la calidad de aire que tenemos que respirar todos los días. Y bueno, pues vamos a empezar por platicarles que cada una de nosotros, cada una de las personas del mundo, más o menos respira 15,000 litros al día. Y este aire que respiramos se filtra a través de nuestro sistema respiratorio, llega a nuestros pulmones y ahí pues va haciendo muchísimas funciones, depende de lo que necesitemos. Si este aire está contaminado, pues empieza a contaminar nuestros pulmones. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay un aire exterior que normalmente tendría que ser más limpio que el aire interior. Y en la vida de las ciudades, pues esto ha cambiado completamente. Ahora el aire exterior de las ciudades ya no es tan limpio como debería de ser. Imagínense que vivir en las ciudades y sobre todo en las ciudades más contaminadas ha tenido unos impactos tremendos en la salud de la gente. Antes podríamos decir que en las ciudades de América Latina la gente perdía entre 2 años y medio y 3 años de vida por estar respirando una mala calidad de aire y en las ciudades súper contaminadas de Asia podían perder hasta 13 años. Desafortunadamente la Ciudad de México ya está tan contaminada como las ciudades de Asia y pues ahora es súper importante que todos nos pongamos a estudiar qué es esto de la calidad de aire, cuáles son las fuentes de contaminación y cómo nos está afectando. Y por eso queremos hacer este tipo de podcast, para que entiendan perfectamente cuál es esta sinergia. Años hemos trabajado en explicarle a la gente que la sustentabilidad, por ejemplo, está ligada con la calidad del aire. Que tengas salud y que puedas hacer muchas cosas depende de qué tan sano estés, de tu sistema respiratorio y entender que cuando hay mala calidad de aire afecta incluso nuestro sistema circulatorio. Y entonces hay mucha gente que empieza a tener problemas del corazón y no es porque ustedes estén enfermos del corazón, es porque la contaminación ya está llegando y está afectando a su salud. Pero bueno,
Antes, como les digo, había una calidad de aire exterior muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque obviamente había menos coches, había menos gente, había menos conglomeración. Sin embargo, también hace 30 años hubo una crisis ambiental muy grande y ciudades como la ciudad de Los Ángeles o la Ciudad de México pues se enfrentaron a problemas muy fuertes y se dieron cuenta que tenían que bajar la contaminación como fuera. Y fue cuando apareció lo de los convertidores catalíticos para los carros. Tanto la ciudad de Los Ángeles como la Ciudad de México, gracias a políticas públicas, pudieron mejorar la calidad de aire en las ciudades. De hecho, en México hubo una época en la que se caían los pajaritos muertos de los árboles. Y pues los niños no podían salir a recreo y no podían hacer muchísimas cosas. Y fue cuando se implementó el programa No Circula. La verdad es que la calidad de aire exterior sí tiene mucho que ver con políticas públicas, sí tiene que ver con controles de contaminantes. Se hizo una estrategia para sacar a las fábricas de la ciudad y que fuera una ciudad más de servicios. Y pues el programa de No Circula, los convertidores catalíticos, muchas cosas mejoraron. Pero estas políticas y la sustentabilidad y todo lo que hacemos para mejorar la calidad de aire es algo que tiene que seguir mucho tiempo y que tiene que ser súper estricto porque tiene una afectación a la salud de la población pues muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sí tenemos fuentes de contaminación y después tenemos todos los árboles. Que los árboles hemos venido mermando y cortando árboles. Y, por ejemplo, mucha gente ahorita con esto de la contingencia quiere salir y plantar árboles. Espérense, no es tan fácil. Necesitamos saber qué tipo de árboles se tienen que plantar. Sí es cierto que plantar árboles baja sobre todo los niveles de PM2 y PM10, que ahorita les voy a explicar qué son, pero no puede ser cualquier tipo de árboles. Tienen que ser los árboles que sirven a la ciudad, que no van a destruir con sus raíces todas las casas. Entonces, hay una lista en la Ciudad de México que pueden investigar de cuáles son los árboles apropiados. Y bueno, podemos hacer destrozos si empezamos a sembrar árboles en cualquier lado, así que por favor tengan mucho cuidado. Ahora quiero explicarte un poco cuáles son los contaminantes al interior de tu casa y vamos a empezar con los formaldehídos. Los formaldehídos son como una especie de gases que se evaporan, especialmente cuando tienes cosas nuevas, cuando compras una mesa de madera comprimida. Algunas pinturas tienen formaldehídos, algunos esmaltes tienen formaldehídos. Entonces, por supuesto, cuando estás en medio de la contingencia ambiental, pues trata de no pintar, de no poner ni siquiera cloro, porque también eso afecta, se tarda mucho en salir. Y estar fijándote muy bien que las cosas nuevas que hayas comprado, pues a lo mejor las pones en un cuarto aparte. Entonces, bueno, empezamos con los formaldehídos. Otra cosa que afecta muchísimo es los VOCs o compuestos orgánicos volátiles. Esos básicamente es el polvo o todas las cosas orgánicas que están volando adentro de nuestra casa. Es más importante que nunca tener nuestra casa limpia cuando hay una contingencia ambiental. Te recomiendo mucho más que una escoba usar una aspiradora y las aspiradoras que sean de mucha potencia, porque lo que necesitas es verdaderamente jalar todos los sólidos suspendidos que están volando en tu aire, porque entre más sólidos estés respirando, pues esas son partículas más grandes, pero tú los puedes ver cuando prendes un foco y se ve la luz y ves como muchas partículas ahí suspendidas. Bueno, pues esas te las estás respirando y se jalan o se limpian mejor con una aspiradora que con una escoba. Con una escoba a veces nada más los estás removiendo. ¿Qué otra cosa es contaminante dentro de tu casa? Pues el cabello de los animales, de tus mascotas, la caspa de las mascotas, si tienes gatos, pues las heces de los gatos y si están así. Pero hay muchas otras cosas como el CO2 que nosotros respiramos. Entonces, cuando estamos respirando, estamos sacando CO2 y el CO2 se junta a la hemoglobina de la sangre y nos intoxica. Porque pues no lo estás produciendo tú, lo que necesitas es que se junte el oxígeno, no el CO2.
Entonces es súper importante tener métodos de limpieza de CO2. Entonces aquí es cuando empieza la sinergia que existe entre aire interior y aire exterior. ¿Cómo limpias el CO2? Pues básicamente abriendo las ventanas, pero a veces, y sobre todo en esta contingencia, no podíamos abrir las ventanas porque el aire de afuera estaba contaminado, pero nada más el CO2 se quita con el aire de afuera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues una de las cosas que te podemos recomendar es empezar a hacer barreras como de filtros del aire exterior hacia adentro. Lo ideal y lo que hacemos en los edificios es que la inyección de aire que les ponemos ya tiene filtros. Y nosotros usamos unos filtros que tienen un estándar MERV, que es la filtración o el grado de filtración que tienen del aire. Lo ideal y lo que recomendamos, sobre todo en los edificios que nosotros certificamos, es un MERV 13, que está más o menos filtrando el 99% de las partículas, y luego se pone un filtro de carbón. Pero eso es en oficinas, eso es muy difícil hacerlo en la casa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues aquí lo que más nos conviene, de verdad, es de vez en cuando abrir 1 hora las ventanas, aunque parezca que está peor afuera que adentro, más o menos en la mañana y en la noche es ideal, y empezar a ver qué cosas nos pueden ayudar a poder purificar el aire. Mucho se ha hablado en esta contingencia de las plantas que nos ayudan a purificar el aire, y bueno, en el próximo podcast vamos a empezar a hablar más específico de las plantas. Lo único que sí les quiero decir en este episodio es que no se trata de comprar una sola planta. Las plantas son muy buenas, pero necesitamos muchísimas plantas, y más o menos necesitarían plantas que sean tan altas como sus hombros y 10 por persona. Entonces a veces hay una limitante de espacio. Pero bueno, al menos ya estamos entendiendo que existe aire adentro que también está contaminado, existe aire afuera que también está contaminado, y que nuestro actuar tiene que ser limpiar el aire de adentro y limpiar el aire de afuera. En este podcast queremos darte consejos para mejorar la calidad del aire en el interior, porque en el interior estamos el 90% del tiempo. Entonces, el primer consejo es: quita todas las alfombras y tapetes. Ahorita aprovechemos que hace calor, pero nada más para explicarte por qué. Cuando compras una alfombra, al año de que la pusiste, pesa el doble. Y toda esa porquería te la estás respirando todo el tiempo. Nos ha pasado que hasta cambias la alfombra y se ve nítidos los colores. Así que eviten poner alfombras, y ahorita los tapetes sáquenlos o aspírenlos, pero profundamente. El siguiente consejo es: vean con qué están limpiando su casa. Si ustedes están usando cloro o están usando cosas muy perfumadas, normalmente eso tiene tóxicos. Si empiezan a ver la etiqueta de las cosas perfumadas, se van a aterrar de las cosas que están inhalando, a menos de que sean aceites esenciales. Si limpian con agua y aceites esenciales, estaría súper bien. Pero bueno, hay muchas otras cosas que hacer. La otra es que definitivamente en la ciudad necesitamos tener purificadores de aire. No les vamos a recomendar los de 15,000 pesos, no se preocupen. Pero si tú quieres tener una buena calidad de aire en esta ciudad, definitivamente vamos a necesitar ayudas mecánicas que tienen que ver con purificadores. La otra es que necesitamos poner plantas, pero mucha gente en esta contingencia me dijo: sí, ya fui y me compré una. Entonces, nada más para que vean cómo han sido las investigaciones en los últimos momentos, y esto es de un investigador en la India que de plano no podía vivir ni en Delhi ni nada, y era la ciudad en donde tenía todo, para que ustedes hagan la cuenta de cuántas plantas necesitan. Tienen que ser a nivel de sus hombros, o sea, el tamaño de la planta a nivel de sus hombros, y necesitan 10 por persona. Entonces, sí, las plantas purifican, pero necesitan muchas plantas para poder purificar. Entonces, no escatimen, las pueden poner en agua, las pueden poner en tierra. De hecho, en agua pueden poner hasta repisas, pero necesitan muchas plantas, no poquitas. Para que de verdad esté purificado, necesitan muchísimas plantas. Y la otra de la que hablamos es que
Acuérdense que si hay más de 2 personas en una habitación, los niveles de CO2 pueden ser tóxicos y por eso sí necesitamos abrir las ventanas, aunque el aire esté tóxico afuera, su purificador de aire les va a ayudar, pero necesitan sacar el CO2. Entonces, lo que recomendamos es que abran en la mañana, al menos 1 hora la ventana, y en la tarde o en la nochecita, ya que se haya metido el sol, abran otra vez. De verdad, aunque el aire esté afuera contaminado, es muy importante deshacerse del CO2. Entonces, bueno, como vemos, entender la calidad del aire es muy importante. Hay muchos factores que están afectándola, hay muchos contaminantes. Y pues vamos a hablar muchísimo más en este podcast de cómo poder tomar acciones para poder resolver estos problemas. De verdad, esperamos que nos sigas. La próxima vez que nos veamos en el podcast, vamos a hablar ya mucho más específicamente de cómo ayudarte a seleccionar, por ejemplo, los productos de limpieza de tu casa. Vamos a hablar también de cómo seleccionar un buen purificador de aire. Vamos a hablar de las plantas que son mejores y en qué zonas de tu casa y cuáles son las que te vamos a recomendar. Y recuerda que todo lo que te estamos platicando está basado en investigaciones científicas. El día de hoy, por ejemplo, hablé muchísimo de los estándares de la certificación WELL. Entonces, pues no nos los estamos sacando de la manga. Verdaderamente son cosas que están investigadas. Las recomendaciones que estamos dando pues están basado en los estándares de la certificación que de alguna manera estamos tratando de hacer mucho más simples para que puedan ser acciones que cualquiera tome en su casa, porque el bienestar es fundamental para todos y es parte de tener una vida sustentable. Entonces, bueno, estamos muy emocionados en Revitaliza verdaderamente por poder dar verdaderas respuestas a los problemas que tenemos el día de hoy. Y entonces quiero anunciar el día de hoy que vamos a hacer un curso para todas las personas de Revitaliza tu aire. ¿Cómo le tienes que hacer ya más en específico en tu casa, en tu oficina y en todos lados? Y cómo estás protegiendo a tu familia a través de tomar estas acciones. Vamos a tener Revitaliza tu aire para profesionistas de la construcción, para que tengas criterios, estés las áreas requeridas para toda la parte de las plantas, para que entiendas cómo funcionan los sistemas fijos y ya más grandes en términos de purificación de aire y cuáles son los estándares internacionales que deberías de poner. Y además es posible, estamos en pláticas porque estamos seleccionando cuál es el mejor filtrador de aire que hemos encontrado en el mercado y es posible que incluso podamos tener ofertas para vender ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nos estamos moviendo mucho para verdaderamente darte una respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La próxima vez igual también vamos a hablar de las máscaras de aire, cuáles son las que sí funcionan y las que no funcionan, que eso también es bien importante. Y pues te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sabes, en Facebook, Revitaliza Consultores, en Twitter, en Instagram. Búscanos como Revitaliza Consultores y definitivamente vas a encontrar muchas respuestas a los problemas ambientales que están sucediendo el día de hoy y vas a tener también muchas cosas para mejorar tu calidad de vida, tu estilo de vida y ser mucho más sustentable, estar más sano y disfrutar con mucho amor con todos tus seres queridos. Gracias y nos vemos a la próxima.